Vamos a estar en la convención. Esperamos saludarlos y continuar con esta labor tan grande de la comunidad que ya lleva sus 14 años haciendo presencia. Nosotros en el estado de Chiapas esperamos que continúe creciendo esa presencia. Estamos haciendo el trabajo pertinente para continuar así y esperamos que en cada uno de los estados en los que tenemos representación vaya creciendo. Les mandamos un saludo, esperamos saludarlos el fin de semana en Cancún. Tristemente, todos los que van a estar en Cancún, ¿verdad? Porque ya me imagino que todos están tristes por ir a la convención este año. Entonces los esperamos saludarnos. El día de hoy, el tema es redacción de documentos y tips de ortografía. Nos acompaña el contador público y licenciado en Derecho, Gerardo Rubén Aguilar Moreno. Es de San Cristóbal de las Casas. Él ya estuvo una vez con nosotros, tendrá algunos meses atrás que ya estuvo aquí impartiéndonos una charla. El tema que nos va a presentar el día de hoy es redacción de documentos y tips de ortografía. Espero que sea para todos nosotros, ¿verdad? De mucho aprendizaje. Este tema va a ser en 2 sesiones. Nos vamos a ver el día de hoy y en 15 días continuamos con el tema. Que tengan linda tarde, nos vemos, buen inicio de semana. A todos los que van a viajar, que tengan buen viaje y espero saludarlos pronto. Linda tarde. Hola, buenas tardes, gracias Fanny por la presentación. Soy amigo de ustedes, Gerardo Rubén Aguilar Moreno. Yo soy originario de San Cristóbal de las Casas y gracias a la invitación que nos hizo aquí nuestro amigo Manuel Sánchez para platicar con ustedes de un tema que en lo personal es apasionante, me gusta mucho y creo que también es de muy interés dadas las actividades que todos realizamos independientemente de la actividad que desempeñemos. Hablar de redactar un documento, de la ortografía, pues es primordial para que podamos comunicarnos eficientemente. La redacción de documentos precisamente es eso, es una forma, es un medio de comunicarnos y en este caso pues es una comunicación por escrito. Hay un refrán que dice papelito habla. Entonces, en la manera que nos comuniquemos o solicitamos información, que solicitemos algún un servicio o tenemos alguna instrucción, pues en la medida que lo demos de manera concreta, precisa, pues vamos a tener también la claridad de alcanzar el objetivo planteado y también vamos a dejar el antecedente en el documento de lo que estamos inscribiendo o solicitando. Las características de la redacción, en este caso vamos a enfocarnos a la variedad de documentos, pues tenemos que partir de unas características que son primordiales, son vitales, que sería el fondo o el contenido. Y para ello vamos a empezar con que la redacción de nuestros documentos debe ser con claridad, ¿sí? Que las ideas o pensamientos se expresen de tal manera que sean fáciles de comprender por la persona a quien va dirigido el documento, el mensaje, la petición, la instrucción. Debemos de seleccionar palabras y frases que expresen, que transmitan el significado exacto para evitar que se puedan dar diversas interpretaciones o que caigamos en los supuestos o en lo que imaginamos que podría entender la persona que está leyendo nuestro mensaje en base a lo que nos creemos que debe ser. Si no somos claros en las palabras que estamos utilizando en el mensaje que estamos imprimiendo, pues vamos a dejar dudas y vamos a dejar a que la persona a quien me dé el documento deje su criterio, su forma de cómo interpreta las indicaciones. Y eso en un momento nos lleva a cometer algunos errores o
reclamar, oye, ¿por qué no lo hiciste tal cosa? Bueno, pues porque así me lo dijiste, precisamente porque está muy vaga la indicación o la instrucción. Entonces, de ahí que básicamente, primeramente, nosotros tenemos que tener claridad en el mensaje que estamos dando a conocer. También debe contener precisión. Nuestro documento debe ser preciso. Debe contener datos correctos, que debe presentar hechos esenciales exactos que no den lugar a dudas o a falsedad en la información. Deben ser exactos, precisos. Y los datos, más cuando hablamos de fechas, de datos históricos, o de números, de documentos, o de datos, tenemos que ser precisos, exactos, para evitar que la información en un momento sea variable o en cierto punto falsa, ¿no? Y no coincida con lo que realmente queremos transmitir. También nuestros documentos deben buscar que sean breves. O sea, no es necesario que echemos lo que tradicionalmente decimos mucho rollo, sino que tenemos que tener las palabras precisas, concretas y irnos a lo que es que sea digerible para la persona que está leyendo el mensaje o la que va a recibir la instrucción o que le atiende a la petición. Que sean breves, concretos, lo que se dice al grano, tanta crema, como dices, tanta crema los tacos, breves, concisos. También deben ser, las palabras que utilicemos deben ser coherentes, o sea, que se aplique a la lógica, que no sean palabras que pues, no guarden armonía entre sí y que pues, hagan pues, entrar en duda de la persona que está leyendo el mensaje y que recibe la instrucción. Deben ser coherentes, que ser apegados a la lógica. También debe buscar que las palabras que utilicemos conformen la unidad, que se hable de un solo tema, que todas las palabras hagan un conjunto que permita dar una información completa a quien nos estamos dirigiendo. De tal forma que no tratemos varios temas a la vez. En esos casos tendríamos que hacer varios documentos y por cada uno de ellos el tema en específico, para que con eso logremos la calidad, la precisión y finalmente logremos el objetivo de nuestros documentos, o sea, que se cumplan las instrucciones o que se logre el objetivo de la acción que estamos haciendo a través de la solicitud por medio del escrito que estamos elaborando. También, pues el hecho de escribir un documento no dice que sea por el hecho de ser breve, pues grosero. Debe de ser también dirigido con respeto, con cortesía, utilizando palabras que expresen esa cortesía, ese respeto, y que tampoco caigamos en la duración, caigamos en la exageración de las palabras o los adjetivos que utilicemos para referirnos a ser una persona completamente con la intención de caerle bien o quedar bien. No, tenemos que ser corteses, pero sin caer en el exceso de la adoración. Claro que al ser corteses no significa que nuestro texto sea así simple. Debe ser también un mensaje que se pueda, digamos, expresar o leer con naturalidad, pero con sencillez. Y que sean, digamos, que sean palabras que son bellas por su misma sencillez. Hay que evitar caer en las frases articuladas, y mucho menos porque pues, no generamos confusión en la interpretación de las personas que están leyendo el documento y pues, no logramos nuestro objetivo. Entonces debemos usar palabras naturales, sencillas, que sean frases concretas, ¿no? Sin tanto adorno. Esas serían las características vitales de contenido, de formalidad de un documento, de un escrito. Y también
lo que complementa un documento, un escrito, sería la forma, cómo la vamos a presentar. Y esa presentación depende muchísimo de la ortografía, en nuestras palabras, que haya cohesión, que haya unidad entre las palabras, que se relacionen entre sí, que no se contrapongan, que se logre un enlace y que sean palabras afines, logrando en su conjunto la cohesión, la coherencia y la unidad en cuanto a lo que estamos transmitiendo como un mensaje o también como una solicitud. También debemos buscar lograr que se genere interés en las personas que están leyendo nuestro mensaje, nuestro escrito, de alguna manera atractivo, pues que les llame la atención para que así mismo pues, puedan dar respuesta positiva, que es lo que buscamos, o también que se logre nuestro objetivo de realizar las actividades e indicaciones tal como lo teníamos previsto. Entonces eso se logra con palabras que sí generen ese interés, que llamen la atención, que sea también, debe utilizar un lenguaje positivo, escribiendo palabras que sean en búsqueda de lo que queremos y no de lo que no queremos. Un ejemplo, podríamos decir, unas palabras negativas serían, por ejemplo, no quiero llegar tarde. Esas son palabras negativas y estamos expresando lo que no queremos, que es llegar tarde. Entonces debemos buscar convertirlo a un lenguaje positivo y en vez de decir me quiero llegar tarde, pues expresar lo que realmente queremos, que es llegar temprano. Es decir, voy a llegar temprano o quiero llegar temprano. O sea, de esa forma nos estamos escuchando, estamos señalando lo que queremos, en vez de señalar lo que no queremos. Y eso pues, se da más que en los escritos, también en los mensajes que luego encontramos en la vía pública, en los comercios, en las relaciones. Cuando vemos un mensaje que dice, por ejemplo, no fumar, pues es algo que no queremos que suceda, que las personas no fumen en el negocio, en el interior de un establecimiento. Pero estamos utilizando un mensaje negativo, es decir, no fumar o olvido fumar. Entonces debemos cambiar estas palabras negativas a palabras positivas para lograr un mensaje de lo que queremos, que en ese espacio no fumen. Entonces lo que buscamos es lo que queremos, que sea un espacio pues libre de humo, que sea un espacio que se pueda respirar tranquilamente. Entonces el mensaje sería área libre de humo. Con eso estamos indicando que ahí no pueden fumar. Entonces estamos dando un mensaje positivo. Y podemos colocar en otro espacio un anuncio que diga área de fumadores. Entonces un mensaje positivo, especialmente lo que estamos buscando es que en ese espacio se dediquen, se sienten o estén presentes únicamente los que van a fumar para evitar que contaminen o que afecten a otras personas que pues no deben fumar. Esa sería la forma de escribir un mensaje con lenguaje positivo. También debemos utilizar palabras que de alguna forma sean actuales, no podemos utilizar palabras antiguas que luego pues, difícilmente se pueden comprender o entender. Para redactar un documento debemos seguir ciertas reglas. Primeramente, cuando expresamos una petición o una indicación, sobre todo cuando es un informe o queremos lograr algo relacionado con un tema en específico, pues tenemos que empezar con una introducción breve, una presentación, para dar un antecedente a la persona que está viendo quiénes somos, cómo estamos constituidos. Cuando hablamos de una empresa, pues hay que dar el nombre, la ubicación, cuándo se fundó, quién es el representante legal. Pues, se dan cuenta ustedes en documentos que
se presentan ante las autoridades, pues lo primero que se hace es esa introducción, donde se da a conocer quién es el que firma, en qué calidad está, como representante legal, como director general, como gerente, qué empresa es la que representa, cuál es su domicilio fiscal, cuál es su registro general de contribuyentes, qué es lo que se dedica, y también como referencia, pues, por qué se está dirigiendo ese documento, ¿no? Cuando son documentos dirigidos a la autoridad fiscal, pues siempre se da como excedente o referencia el número de expediente para que la persona que lea por parte de la autoridad ya de entrada conozca de qué se trata el documento, y eso le dé facilidad o agilidad para poder entender el tema y al mismo tiempo pues analizarlo a quien le corresponda dar respuesta a ese documento. Entonces también debemos evitar las frases que aburran, que cansen, pues que impidan al lector llegar a lo más importante del documento, porque pues, es largo el texto y es demasiado extenso el contenido que pues, aburre, fastidia y cansa. Entonces eso hace que pierda interés el lector en el tema y pues lo deje pues inconcluso, ¿no? Y no, en su momento a lo mejor ni siquiera pueda responder adecuadamente a la petición precisamente. De tanto lo que estaba escrito que ya es que lo olvidó. Lógicamente es importante también utilizar palabras que expresen cortesía, ¿no? Respeto, o sea, con atención, sin llegar a lo que es las palabras groseras, ¿no? Lo peor que podría pasar. Ser positivo, emplear frases agradables cuando se va a comunicar alguna mala noticia, debe evitarse que sea así al principio, ¿no? De golpe, de pronto, ¿no? Sino que siempre como que suavizando o entrando en un escenario que preparar a la persona que va a recibir esa noticia, no que afecte lo menos posible, para que finalmente esté consciente de lo que es la información grave, delicada que está recibiendo, pero que eso pues, se mantenga de pie y pues, afronte las reales consecuencias, ¿no? Para la elaboración del documento se deben contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que estoy informando? ¿En dónde lo quiero? ¿En dónde se va a llevar a cabo? ¿Cuándo? O sea, señalar la fecha exacta, precisa. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Dando nombres exactos, precisos de quién va a realizar esa acción o a quién va a pedir la petición. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo del documento, de la indicación? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende lograr con ese documento, con esa información, con esa indicación? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera se va a atender la petición? ¿Y de qué manera se va a resolver el tema, el asunto, las indicaciones? Tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? Eso trae consigo la explicación paso a paso de la sucesión de eventos y las acciones de los involucrados, que vienen siendo la razón del documento o del escrito. ¿Dónde pasó? Permite conocer el lugar y las instancias de las acciones, específicamente señalando la ubicación del escenario, de donde se llevan a cabo los sucesos que estamos manifestando, expresando, o de las indicaciones que queremos que se aplique. ¿Cuándo pasó? O sea, tenemos que ubicarnos en el tiempo para saber las condiciones en las que se llevaron a cabo los sucesos o los acontecimientos, y que nos permita conocer exactamente la fecha, porque eso es importante para tomar decisiones y las acciones correspondientes. ¿Quién lo hizo? O sea, necesitamos nombrar, señalar los nombres de los actores, de a quienes les corresponde llevar a cabo las acciones que estamos encomendando o solicitando.
de tal forma que se evite la duda en cuanto a quién debe realizar las acciones. Tenemos que ser precisos con nombres exactos, posiciones, cargos, y quiénes son los responsables de llevar a cabo las acciones que estamos encomendando. ¿Quién lo hizo? Ya es un acto consumado, tenemos que decir quién lo hizo, digamos, quién tiene esa responsabilidad de responder a los hechos llevados a cabo. ¿Por qué lo hizo? También necesitamos conocer las motivaciones, las circunstancias que obligaron a llevar a cabo esas acciones, quién los haya ejecutado. ¿Cómo lo hizo? También pues, saber las condiciones, de qué manera, de qué forma se llevaron a cabo esas acciones, para que eso permita al lector tomar las decisiones en cuanto a, pues, vamos a decir, aplicación de sanciones, de multas, en razón de la gravedad del tema del asunto de la infracción cometida. La redacción de documentos es muy importante, fundamental, la gramática. La gramática nos describe en su totalidad lo que es el lenguaje o las lenguas. La gramática es una disciplina que tiende a los aspectos sintácticos y morfológicos del lenguaje o de las lenguas. La morfología pues estudia la palabra y sus diversos accidentes gramaticales. O sea, estudia las formas de las palabras, estudia de manera individual, de manera aislada. Otro concepto que se aplica en lo que es la redacción de documentos es la sintaxis. Es la parte de la gramática que estudia la coordinación de las palabras en las oraciones, que haya esa coherencia de lo que hablaba hace unos instantes, que haya lógica en lo que se está expresando, que haya continuidad, que haya relación. Otro elemento de la gramática que utilizamos en este caso en la comunicación oral sería la prosodia, que es el estudio de las palabras y su correcta pronunciación. Se dan cuenta que es muy diferente pronunciar una palabra con acento o sin acento, porque cambia el sentido del mensaje completamente. Es lo mismo una palabra sin acento, que muchas veces se habla en presente, a una palabra con acento que se refiere a un acontecimiento pasado. Es lo mismo hablar en presente que en pasado, y la diferencia o lo que distingue entre uno y otro estado es el acento. También tenemos que referirnos al estudio de la acentuación de las letras, de las sílabas y de las palabras. Otro elemento importante de la gramática es la ortografía. La ortografía estudia las palabras y su correcta escritura. Es la parte de la gramática que nos enseña a escribir correctamente las palabras. Entonces, ahí es donde se distingue un mensaje o un escrito, un documento que está correctamente escrito porque se está aplicando la ortografía tal como debe hacer, a diferencia de que si se estudia en detalle, si se escribe un documento con errores de ortografía, que en algunos casos dicen son horrores de ortografía. Entonces, en este tema juega un papel muy importante los signos de puntuación y los signos auxiliares, que son fundamentales para la redacción de los documentos. Los signos de puntuación, ustedes lo conocen, el punto, la coma, punto y coma, los dos puntos suspensivos. Y si ustedes, como fiscalistas que han elaborado documentos para las sectoriales, comprenderán perfectamente que una coma, un acento o un punto mal utilizado o bien utilizados cambian completamente el sentido del mensaje, y en algunos casos sencillos un error de este tipo puede ocasionar
pues, pérdida de los puntos de los casos. Entonces habría que tener mucho cuidado en ese aspecto de utilizar correctamente los signos de puntuación. Aquí vamos a ir dando unos conceptos, ideas de para qué, cómo se utilizan o cómo debe utilizarse correctamente para escribir un documento pues que sea pues, lo más adecuado propio para su interpretación con toda facilidad. El punto se usa para terminar una frase con sentido completo, o sea, es como parar la comunicación, la frase o la oración, dar alto en la comunicación para dar una pausa y continuar o, o también terminar, concluir con la expresión del mensaje. En estos casos hay el punto y seguido y el punto y aparte. El punto y seguido separa frases independientes de un mismo tema en un solo párrafo para diferenciar un concepto de otro, pero que están relacionados de una u otra manera. El punto y aparte se usa cuando se ha terminado un párrafo y el próximo trata de un tema diferente. Entonces, cuando vemos de un punto y aparte, decimos concluimos con este tema, nos pasamos al siguiente tema, entonces tenemos que darle un alto total, un punto y aparte. Y el punto final, pues es cuando concluimos nuestro mensaje de expresión, concluye todo lo que queremos expresar, transmitir, solicitar. Y con eso indicamos que ya es todo lo que queremos expresar, es todo lo que queremos decir, es todo lo que queremos solicitar. Y con el punto final concluye nuestra redacción de nuestro documento. La coma significa es una pausa breve para respirar y poder seguir leyendo, para ir comprendiendo el contenido del mensaje que está escrito en el documento. Y para separar o dividir numeraciones, como por ejemplo cuando escribimos una relación de productos que están relacionados, que son de un mismo grupo, por ejemplo, digamos de lo que es papelería, vamos a relacionar o escribir en forma consecutiva varios artículos del mismo grupo, entonces vamos a utilizar las comas después de cada palabra, como gomas, lápices, cuadernos y plumas. Eso es el uso de las comas. Pasamos a otro tema, entonces le ponemos punto y coma y podemos iniciar ya con otro grupo. Por ejemplo, hablamos de materias, como física, química, biología. Entonces, después de cada una de estas palabras, vamos a una coma para dar una pausa, una respiración que podamos ir leyendo de manera que podamos interpretar, conocer las palabras que nos están transmitiendo. El punto y coma es también una pausa, pero un poco más extensa. Es una pausa prolongada, porque no es ni tan breve ni tan corta como la coma, pero ni tan prolongada como el punto. Entonces, el uso del punto y coma nos da, lo utilizamos para dar por terminado un periodo, una unidad. Podemos poner como ejemplo cuando separamos oraciones que están entrelazadas. Por ejemplo, una frase que les puedo leer dice: incendiaban los pájaros la tarde, ahí ponemos una coma, esos picos abrían rendijas en la noche. Ahí termina la frase que está relacionada con el mismo tema, que ahí anotamos y un punto y coma. Sin embargo, continúa con, digamos, palabras que se relacionan al tema, pero que ya no tienen que ver con lo de las primeras dos frases. Entonces ahí nos vamos al punto y coma y escribimos: pero la lluvia, siempre inoportuna, que se apagó el fuego. Y se dan cuenta cómo vamos dando una pausa a través de las comas, nos permite respirar y poder continuar para interpretar y asimilar lo que estamos leyendo.
También el punto y coma se utiliza para no repetir un argumento en una serie de cláusulas independientes entre sí, pero que están subordinadas a la unidad lógica del pensamiento. Por ejemplo, la primera parte de la obra era interesante, ahí no tenemos punto y coma. La segunda, coma, insípida, punto y coma. La tercera, aburrida. Y ahí ponemos punto final, porque ahí concluye el mensaje, las frases. El otro concepto serían los dos puntos, los elementos de la ortografía, los signos de puntuación de la ortografía, serían dos puntos. Tiene un sentido consecutivo, como que abrimos un espacio para darle entrada a un grupo de conceptos y de palabras que son similares o se refieren al mismo concepto o tema. Sirve para preparar también la atención del lector para leer lo que continúa. Se emplea, por ejemplo, cuando nos referimos a una cita textual de alguien que escribió, por ejemplo, como decía Cervantes, entonces ahí notamos dos puntos, y escribimos llaneza, que toda afectación es mala. Es una cita textual de Cervantes, y para señalar lo que a él corresponde, que él es el autor de esa cita, ya notamos dos puntos después del nombre, en este caso de Cervantes, que es el autor, el escritor de esa cita o de esa frase. Se emplea después de la fórmula que encabeza un escrito. Dice, mi estimado amigo. Ahí ponemos dos puntos para como abrir el espacio para escribir el mensaje que estamos enviando a esa persona que nos estamos dirigiendo. Entonces dice, mi estimado amigo, dos puntos, escribimos, me es grato informarte que ya apareció en la lista de los resultados, ¿no? Y ahí empezamos a escribir todo lo que queremos decirle. Los puntos suspensivos son uno de los signos que utilizamos frecuentemente y que por regla deben utilizarse nada más 3 puntos. O sea, ni menos de 3 ni más de 3. Son 3 puntos. Son 3 puntos suspensivos. Denotan que una frase está incompleta. Entonces, si escribimos este ejemplo que dice, recuerda, ahí ponemos 2 puntos. Quien oye consejo, le ponemos 3 puntos. Eso indica que la frase está incompleta y damos motivo a que el lector lo complete, cierre esa frase. Y si no lo completa, pues también lo motivamos a que investigue y busque cuál sería el complemento para lograr terminar totalmente la frase. En este caso diríamos que es un dicho. Otro ejemplo sería, sí, los entiendo, pero si le ponemos 3 puntos, ahí estamos dando la indicación de que hay muchas dudas, hay muchas inquietudes que no nos impiden ser totalmente estar de acuerdo con lo que están diciendo, a pesar de que en este caso se dice, sí, los entiendo, pero pues, hay algunas cosas que nos impiden entender totalmente o que de alguna forma nos molestan. También los puntos suspensivos los utilizamos cuando se cita un fragmento textual y se eliminan algunas palabras para hacer más clara la idea que se desea expresar. Dice, avance el caballero. Escribimos 3 puntos, dichoso y feliz. ¿Por qué escribimos los 3 puntos? Porque dejamos algo ahí permitente que dando a entender que es un contenido mayor, extenso, de lo que significa ese avance, pero que finalmente lo que nos importa es señalar que el caballero avanza, dichoso y feliz. También los puntos suspensivos se colocan en el lugar de etcétera, la palabra etcétera, ¿no? Porque etcétera quiere decir
hay más ejemplos o que continúan las expresiones. Entonces, sí se puede utilizar los 3 puntos para sustituir la palabra etcétera, o en su caso la abreviatura etc. Entonces, este ejemplo dice: muchos son los personajes importantes de la historia. Ya necesitamos 2 puntos: César, Napoleón, Benito Juárez, Bolívar. Ya necesitamos 3 puntos. Con eso damos a entender que hay muchos más personajes que cumplen con esa característica, que son personajes importantes de la historia. Aquí me están llegando unas preguntas. Katy me dice: muy bien explicado, por favor, gracias. Ivette de Chiapas dice: ¿es correcto iniciar una solicitud usando el por medio de la presente? Bueno, más adelante vamos a tocar ese tema, porque no es el único caso, ¿verdad? La única frase. Hay otras que ya en la actualidad tenemos que, se deben de sustituir, ¿no? Entonces, más que te doy la respuesta al respecto, Ivette. Katy, pues gracias por la felicitación. Jesús de Chiapas también dice: muy buen tema. Lástima que hay mucha gente que no le gusta la gramática, eso es cierto, ¿no? O sea, muchas veces descuidamos este tema, que es importante, y que partimos de que es una forma de comunicarnos, la redacción de documentos. Entonces, bueno, aquí la Asociación Nacional de Fiscalistas pues ha tenido ese cuidado y me ha invitado, y yo con gusto, y ojalá que pues, este tipo de temas se den con mayor frecuencia y que pues, hay muchos expertos en el tema, ¿no? En mi caso, pues a mí me gusta mucho el tema y pues he estudiado al respecto, y qué mejor que poderlo compartir con ustedes. Pues continuamos entonces, ¿no? Con los puntos suspensivos, quedamos que se puede utilizar en vez de la palabra etc. Los signos auxiliares también son muy importantes que los utilicemos adecuadamente, y esos signos son de interrogación, el de admiración, el paréntesis, la diéresis o crema, le llaman algunos, las comillas, el guión, la raya, o la raya, el guión medio, que luego le llamamos así también, guión medio, el guión bajo, y el corchete, también es importante saberlo utilizar adecuadamente. Entonces empezamos con la explicación de los signos de interrogación. Estos signos desempeñan la función de acompañar otras oraciones que plantean una pregunta directa. Entonces tenemos que darle ese sentido de pregunta, anotando, escribiendo los signos de interrogación. Al principio abrimos el signo de interrogación y al final de la frase lo cerramos. Y cuando lo expresamos de manera verbal, pues también tenemos que acentuar ese concepto, que se entienda que es una pregunta. Decimos: ¿cuántos días faltan para la fiesta? Pues tenemos que darle esa entonación para indicar que es una pregunta. También, cuando utilizamos un signo de interrogación entre paréntesis, estamos indicando que tenemos dudas sobre el tema, el concepto. Entonces, ustedes no sé si han leído o visto unos mensajes que luego, después de alguna frase, viene entre paréntesis el signo de interrogación. Entonces, ahí el que escribió esa frase está indicando que tiene dudas sobre lo que está escrito o sobre lo que está escribiendo. Dice: ¿estos son los fieles? La frase concluye con las palabras servidores del rey. Entonces, la persona que escribió esta frase le genera una duda si esas personas son los fieles servidores del rey. ¿Y cómo expresa esa duda? Pues, escribiendo entre paréntesis el signo de cierre de interrogación. La diéresis generalmente ya en la actualidad casi no se usa, sin embargo es muy importante porque los dos puntitos que se escriben sobre la vocal de combinaciones de G, G, pues nos permiten pronunciar
la palabra, las letras, o sea, dividiéndolas, ¿no? Para distinguir entre cuando escribimos GUE y lo leemos sin diéresis, se lee como gelatao, ¿no? El atao pues, está escrito en GUE, no tiene diéresis. Lo diferenciamos y lo escribimos en diéresis, entonces en vez de leer G, leemos we, y de ahí viene, por ejemplo, las palabras argüello. Si le quitamos el diéresis, lo tenemos que leer como arguello, y con la diéresis es argüello. Cuando hablamos de tinguino, si no le escribimos la diéresis, entonces hablamos de tinguino, ¿no? No sé si en su época ustedes leyeron la revista de Menin. Pingüín, yo lo leí como pingüín, pero obviamente dice pingüín, porque no le escriben la diéresis. Entonces ahí la gran diferencia. También cuando nos expresamos a un halago, a alguien que está halagado, decimos halagueño, es algo halagueño, ¿sí? Pero si le anotamos la diéresis se lee halagüeño, es una cuestión de interpretación. Y también es una palabra que utilizamos muy frecuentemente, es la vergüenza. En la práctica lo escribimos sin la diéresis, pero la forma correcta de escribirla es con la diéresis, para que se lea vergüenza, que es un diptongo formado por la U y la E. Pero insisto, digo, finalmente lo escribimos como sin la diéresis, entonces debe leerse vergüenza en vez de vergüenza. Las comillas también, cuando escribimos algo entre comillas, porque queremos darle una expresión muy especial a ese mensaje, a esa frase, por eso lo seleccionamos entre comillas para que se distinga y para que hagamos una pausa en leer lo que está escrito y que también le demos un mayor significado. Entonces, siempre cuando nos expresamos, es que soy esto, ¿no? Pero entre comillas, quiere decir que aguas, hay que observar algo o tiene algo de diferente, que hay que checarlo, hay que verlo con calma. Entonces, se puede decir que también cuando empezamos a hablar una palabra entre comillas, estamos haciendo eso del sentido irónico, entre comillas, ¿no? Es una muy buena persona, pero entre comillas, ¿no? Dejamos la duda de eso, ¿no? Y no es tan afirmativa, no es afirmativa la expresión de que es una buena persona, porque lo estamos escribiendo entre comillas. También las comillas las utilizamos para encerrar las palabras que significan los sobrenombres. Un ejemplo sería de Mario Moreno, o sea, su sobrenombre era Cantinflas. Entonces, para distinguir los separadores de su nombre, lo escribimos entre comillas, Cantinflas. Es una forma de diferenciar entre el nombre y el sobrenombre, ¿no? O en algunos casos el apodo, ¿no? El guión sirve para dividir las palabras al final del renglón, ¿no? Que ya pues actualmente con el uso de la Andorra y los textos de formato ya pues que ya vienen predefinidos, pues ya difícilmente se usa el guión. Pero antes, cuando usábamos la máquina de escribir y cortábamos una palabra al final del renglón, del lado derecho, para pasarnos al siguiente renglón, le poníamos un guión para cortarlo. Entonces, también el guión nos sirve para expresar palabras o frases que tienen dos más atributos y que se refieren al mismo tema. Por ejemplo, cuando hablábamos de un servicio médico quirúrgico, entonces entre médico y quirúrgico anotamos un guión medio para indicar, por una parte, separar los conceptos, pero al mismo tiempo ese guión los une y se refiere a que corresponde al mismo significado, al mismo ambiente que es esto de la medicina, médico quirúrgico. O también otras frases que luego utilizamos en guiones político-social. Son dos palabras diferentes, pero que al mismo tiempo tienen relación
y esa relación la indicamos con el medio. También podemos utilizar el renglón medio, o ustedes lo han podido leer. Por ejemplo, cuando nos referimos a alguien que tiene doble nacionalidad, en este caso sería un México-cubano, o sea, es para indicar que tiene doble nacionalidad. Diferenciar entre una y otra, pero también el guión los une. Logramos una expresión que finalmente se convierte en una sola nacionalidad, México-cubano. La raya, o también es el guión más largo, si se conoce, se usa para separar una cláusula intercalada como el paréntesis, pero con el menor grado de interdependencia. Por ejemplo, los romanos, bueno, estamos el guión largo, la raya, los bravos soldados de aquellos tiempos, cerramos esa expresión con un guión medio, como raya, y dice, derrotaron a Aníbal. Entonces, como leemos, los romanos, los bravos soldados de aquellos tiempos, derrotaron a Aníbal. Con esa expresión que está encerrada en los guiones largos, estamos dando como una explicación, como un adjetivo de cómo eran los romanos. Estamos expresando ahí que eran bravos y que eran de aquellos tiempos. Y por otra parte, pues estamos diciendo que los romanos derrotaron a Aníbal. Entonces, de esa forma, utilizando el guión largo, pues nos permite poder separar dos expresiones, pero al mismo tiempo unirlas. Los corchetes son signos de puntuación que, pues, aunque son un poco utilizados, más bien yo he visto que se utiliza más en los sistemas informáticos al aplicar fórmulas. Además de los paréntesis, estamos utilizando los corchetes. Claro que el uso de los corchetes es de manera más especial, más, digamos, dedicada. Aquí ponemos un ejemplo, y bueno, también los corchetes se usan como complemento para no repetir el uso de los paréntesis. Cuando ya en una ocasión utilizamos paréntesis, y si requerimos de proporcionar otra información así, digamos, como información adicional a lo que estamos expresando, pues ya para no utilizar nuevamente los paréntesis, entonces utilizamos los corchetes. Y aquí podría darles un ejemplo. Dice Julio Césares, entre paréntesis, secretario de la Real Academia, pero entre paréntesis anotamos en corchetes, expresamos en qué año fue el secretario de la Real Academia. Es un dato adicional que estamos proporcionando que complementa para referirnos quién era Julio César. Entonces nos dice Julio César, entre paréntesis, de la Real Academia, entre corchetes, 1960, y ya continuamos con la expresión de quién era Julio César y a qué se dedicó o cuál fue lo que le permitió aparecer en la historia. Cuando redactemos un documento, dijimos en un principio que tenemos que ser sencillos, breves, concisos, que facilitemos la lectura. Entonces, de ahí la importancia que hagamos el uso de la oración, el sujeto y el predicado adecuadamente para que le demos un sentido correcto de lo que queremos transmitir, expresar, para evitar las malas interpretaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que toda nuestra comunicación la hagamos a través de frases o oraciones, y que utilicemos el sujeto, el verbo y el predicado. Creo que tenemos un problema aquí de comunicación. No sé si me están escuchando, están viendo, o algo pasó. ¿Sí? Bueno, ya unas pantallas aquí se involucraron, quieren participar. Entonces les decía que es muy importante el uso
adecuado del sujeto, o sea, la forma de presentación de escritura de lo que es el sujeto, la oración y el del predicado. En una oración, pues son dos elementos fundamentales: el sujeto, el verbo y el predicado. El sujeto, pues ya saben, se refiere a la persona, a quien posee el significado estructural de la oración, y puede ser la persona, el animal o cosa que realiza, experimenta en sí el proceso que expresa el verbo. Entonces, nos referimos al sujeto, a una persona, al nombre de una persona, o al nombre de una cosa, o al nombre de un objeto, al nombre de un animal. Esos serían los sujetos. Y el sujeto es el que realiza la acción de lo que el verbo expresa y complementa el predicado. El verbo, pues, también nos indica la acción dentro de la oración. Es lo que está llevando a cabo, lo que realiza el sujeto. Y el verbo nos expresa lo que está sintiendo, lo que está viviendo, lo que está expresando el sujeto. El verbo tiene una estructura, digamos, que se conoce con el tema de bimembre, porque tiene raíz, se conoce como lexema, y tiene otro complemento que se llama morfema. El verbo es porque es una estructura, tiene una estructura bimembre, indica por una parte o en algunos casos acción, y esa acción se expresa a través de los verbos que se refieren a comer, a jugar, a correr, a saltar, a pensar, a dibujar. Son acciones que realiza el sujeto. Pero también el verbo puede expresar estado de ánimo, sentimientos. Puede el sujeto reír, llorar, parecer, suspirar, soñar. Y también el verbo nos puede expresar los acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el hecho de nevar, llover, de temblar, son acciones que el verbo nos expresa y que se refieren a los acontecimientos de la naturaleza. Aquí nos envían saludos, muchas gracias a José de Jalisco, Veracruz Unido, dice, Katy, Vani de Tufla, Katy, también, gracias. Pues estamos llegando a las 7 de la noche, no sé, compañero Manuel, si continuamos o hacemos una pausa y... ¿sí? Pues aquí nos ganó el tiempo, no sé qué les pareció, o sea, prácticamente decía aquí Manuel que iba a hacer una especie de plática, porque este tema más lo hacemos ya vivenciar. En un taller tendría más de 2 horas, somos un ejercicio práctico, pero la intención es de alguna forma compartir con ustedes estos conceptos. Espero sus opiniones, puntos de vista, sugerencias, y pues si ustedes lo permiten, continuamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días exactamente, a 1:00, 6 de la tarde. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el despacho del compañero Manuel Sánchez, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y pues estoy dando un cordial saludo, muchas gracias por su atención, por su paciencia. Espero que se haya sido de utilidad esta conversación, esta exposición, y nos vemos dentro de 15 días. Saludos desde Chiapas, Gutiérrez, y nos vemos pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que nada queremos agradecerle y comprometerlo aquí al licenciado y Gerardo Rubén Aguilar Moreno para que nos continúe con este tema que es muy interesante, muy importante dentro del ámbito, principalmente lo que nos dedicamos a la contaduría, y a veces la redacción la necesitamos un poco más de ortografía, por lo que agradecemos a Ángel Martínez de Querétaro
Beatriz Hernández, San Luis Potosí, Claudia de la Ciudad de México, Cristina de Veracruz, Erie de Chiapas, Fanny de Tuxtla, Fernanda de Veracruz, Isabel de Chiapas, Jesús de Chiapas, José de Jalisco, Katy, Manuel y Maricruz. Les agradezco mucho, ya como yo siempre he comentado, la gramática todos lo oímos, somos buenos para los números, pero con la gramática cuando nos toca redactar es cuando nos ponemos a llorar y a preguntar, ¿estará bien lo que estoy, las letras que estoy poniendo? ¿Será que la frase que escribí dice lo que quiero decir? Entonces, los invitamos dentro de 15 días, ya está comprometido aquí el Control Público y Licenciado en Derecho Gerardo Rubén Aguilar Moreno para continuar con este tema. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Dedicamos los micrófonos y pantallas a la licenciada Santi.